Bueno, desde la década de los 30, la radio cartagenera, con emisoras emblemáticas como Ondas de la Heroica y La Voz de los Laboratorios Fuentes, ha ocupado un sitial de honor dentro del espectro de la radiodifusión colombiana. Lo que pasó con esa radio en los años 50, en los años 70 y hasta casi finales los 70, los 70, fue pues realmente maravilloso, realmente modélico a nivel nacional. Una de esas voces, desde hace algún tiempo fuera del país, retirado, pero que marcaron una pauta en emisoras como Radio Vigía, como emisora Fuente y también en la dirección de La Voz de las Antillas, la emisora que durante más tiempo ha ocupado un primer lugar en los surveys de sintonía en toda la historia de la ciudad, contaron con la voz de Carmelo Alfonso Padilla. ¿Cómo se siente hoy, tantos años después de haberse retirado de la radio en activo en Colombia? ¿Por qué tomó esa decisión en un momento en que usted se encontraba en una cúspide, en un reconocimiento casi que unánime de los oyentes de la ciudad de Cartagena, Carmelo? Gracias, Luis, gracias. Bueno, eso obedece a muchos factores. Lo que tú dijiste, estábamos en la cúspide de la radiodifusión. Creo que fue uno de los momentos más significativos de la radio en la época en que yo hice parte de esa gama de locutores de la época de los finales de los 70 y comienzos de los 80. Pero infortunadamente la situación, como te explicaría, la situación social ya se estaba poniendo un poco tensa con relación a muchos factores que atentaban contra la seguridad de muchos periodistas y gente de los medios de comunicación. Entonces yo decidí que ya mi tiempo en Colombia había llegado a un final y decidí venirme a los Estados Unidos. Allá en Cartagena, cuando yo inicialmente pensé venir a Estados Unidos, un amigo mío, un gran amigo mío, Nabil Baladi, me hizo una oferta. Me dijo: si te vas para los Estados Unidos, vete a Miami, en donde te voy a conectar con algunos ejecutivos de la radio de allá del estado de la Florida. Pero eso quedó en nada, porque yo decidí venirme mejor a Nueva York, en donde las oportunidades, de acuerdo a lo que yo oía, eran más asequibles para trabajar en radio, cosa que no fue así. Sin embargo, no me lamento haberme venido, de haber cambiado de la estructura radial de Colombia a los Estados Unidos, porque me sentí como más libre, más dispuesto a hacer cosas que tal vez en mi país no hubiera tenido la oportunidad de hacer, muy a pesar de que tuve una época bastante buena en Colombia. En los años, cuando yo comencé en los años 70, básicamente se aprendía todo de manera empírica, ¿ya? Y tuve la suerte de que en mi familia hubo miembros de la radiodifusión con los cuales aprendí muchas cosas, y también aprendí con las personas que estaban dirigiendo la radio en ese momento, especialmente la persona que prácticamente me llevó a la radio fue el señor Orlando Figueroa Sosa. En esa época era el director artístico de RCN y Radio Miramar. Pero anyway, me vine a Estados Unidos y aquí hice radio de manera extemporánea, pero me fue muy bien porque estuve en una de las emisoras más grandes que existen todavía aquí en New York, que se llama Radio Guado 1280 AM. En esa frecuencia, un grupo de colombianos, incluyéndome, hicimos un programa de deportes que todavía se explota, que se llama Radio Guado Deportivo, perdón. Ese programa lo creamos un grupo de corresponsales colombianos
independientes de la estación, y fue un éxito. Todavía se sigue explorando, sigue estando al aire este programa con otra directiva. Estando en Radio Guado, conocí algunos elementos de la radiodifusión importantes de aquí del área metropolitana de Nueva York, como un colombiano, Pedro Vizcaíno, que era el lector de noticiero Radio Guado, y otro señor colombiano, excelentísimo locutor, un gran caballero y fue un gran maestro, el señor Gerardo Mosquera. Gerardo Mosquera, de la radiodifusión colombiana, de los veteranísimos grandes del departamento del Valle del Cauca. Pero anyway, aquí tuve momentos, periodos cortos en la radio, pero fueron bastante beneficiosos para mí, porque ahí conocí muchas personas, creé una buena atmósfera y hice comerciales para Radio Guado y algunos comerciales que hice para diferentes organizaciones comerciales acá en los Estados Unidos, todo en español, obviamente. Bueno, Carmelo, ¿cómo fue ese primer día en RCN? Me imagino que debió haber empezado como bombillo. ¿Y cómo le dio esa primera oportunidad Orlando Figueroa Sosa, uno de los históricos de la radio cartagenera y colombiana de todos los tiempos? Bueno, te digo, Luis, el señor Orlando Figueroa era mi vecino. Nosotros vivíamos en el barrio Blas de Lezo y él de antaño conocía a mi papá porque trabajaron juntos en Cadenón. Y al ser yo hijo de Alfonso Padilla Mata, él un día cualquiera me dijo, era en la madrugada, creo que eran las 12 de la noche, y me dice: Alfonsito, necesito que te vayas conmigo para Radio Miramar, porque el locutor que está ahí está en malas condiciones físicas para seguir locutando. Y yo le dije: Orlando, pero si yo no sé ni decir J en la radio. Dice: no, tú tienes la voz y yo estoy totalmente seguro de que tú vas a dar la talla. Y así fue cuando comencé en Radio Miramar, y allí no duré mucho tiempo, porque yo comencé y estaba un poco, ¿cómo se dice?, dudoso si era que yo quería seguir en la radio o quería hacer otra profesión. En esa época yo estudiaba en el Liceo de Bolívar, ya estaba haciendo mi último año de bachillerato. Comencé así como el que quiere y no quiere, y naturalmente pues me dio fuerte, porque el micrófono, aunque sea tú solo en la cabina, es un instrumento que mete miedo. Y entonces yo, imagínate, novato, cometí muchos errores, lógicamente, al comienzo, pero esa fue la escuela que me dio alas para seguir en la radiodifusión de Colombia. Hice el bombillo como por unos 6 o 7 meses, algo así. Inclusive ya después, al tiempito, me hicieron una oferta ya de trabajo de locutor oficial, pero yo estaba entre la espada y la pared, porque dije, bueno, yo tengo que terminar mi bachillerato, y en esa pensadera y preguntándole al uno y al otro, al fin decidí no seguir en la radio. Ok, entonces hubo un lapso ahí en donde no hice absolutamente nada. ¿Eso concretamente en qué año fue, Carmelo? Eso fue en el año de 1973. Bueno, le explicamos un poquitico a la gente, especialmente a la gente nueva de la radio y a la gente que no ha estado en la radio, cómo es el tema del locutor bombillo, porque solamente es una palabreja que conocemos los que nos tocó vivir algo de esa radio. Sí. De los años 70. El locutor bombillo era el clásico principiante. La única oportunidad que te daban a ti en la radio, si querías ser locutor, era trabajar de bombillo, el turno de la madrugada, que entre otras cosas se va rápido, el turno se va rapidito. Cuando uno viene a ver, ya son las 5 de la mañana. Pero para aquellas personas que aspiraban en esa época, no sé si eso funciona todavía,
la introducción a la radio era trabajar a medianoche. Y ese turno lo hacía por un tiempo bastante larguito. Bueno, ¿qué pasó con Carmelo Padilla después de Radio Miramar y los turnos esos de bombillo? ¿Qué siguió en su papel de locutor, de hombre de radio? Bueno, como te dije al principio, tú sabes que yo hice un alto cuando comencé en Radio Miramar. En Radio Miramar en esa época estaban unos monstruos de los cuales yo aprendí bastante. Estaba el señor Rodolfo Martínez Romar, locutor de planta, veterano, trabajó con mi papá en Radio Colonial. Estaba Manuel Vargas, Mañe Vargas, que Mañe Vargas en esa época era el rey de la salsa, el hombre que se llenaba el estudio cuando Mañe estaba en el aire. Estaba este señor Mike Viloria, etcétera, etcétera. Digo, Pispiripi. Pispiripi, exactamente. Entonces, cuando ya yo hice ese alto en la radio, un día cualquiera me llamó el señor Víctor Morelos. Víctor Morelos, no sé cómo hizo. Recuerda que en esa época de los 70 no existían celulares, ni Viper, ni siquiera teléfono en todas las casas, pero en mi casa había un número de teléfono. Y no sé cómo hizo y consiguió llamarme. Me llamó al número de teléfono y me dijo, mira, yo soy Víctor Morelos, amigo de tu papá, y te oí una vez en RCN. ¿Qué pasó? Dije, no, yo estoy indeciso porque la verdad es que tengo que aprender mucho, en fin. Digo, no. Vente para acá, necesito que te reúnas conmigo hoy. Eso fue, creo que fue un día jueves. Vente aquí a Radio Reloj de Caracol, que queda en la calle de la Cruz, y hablamos. Digo, ok. Fui allá como el que no quiere la cosa. Y me dijo, bueno, te tengo una noticia. Vamos al estudio de grabación para que me grabes. Me dio un texto para que lo grabara. Y le gustó. Y me dijo, bueno, a partir de esta noche, otra vez bombillo, perdón, quiero que hagas el turno de la medianoche para ver cómo te vas familiarizando con él. Y yo como que dudaba todavía que será que lo voy a hacer. Al fin me convenció y comencé otra vez a hacer bombillito en Radio Reloj de Caracol. Ahí estuve, el director en esa época era Víctor Morelos, pero el programador era un señor, un caballero, un hombre que siempre lo llevo en mi corazón, el señor Saúl Caballero. Saúl Caballero fue una persona de un gran soporte para mí porque él siempre me daba ánimo. Yo a veces como que me defraudaba yo mismo, decía, caramba, pero me equivoqué en tal cosa, en anunciar esto y esto y otro. No te preocupes, tienes que practicar un poquito más, tómate tu tiempo, no te desesperes. Ese fue un gran soporte para mí, Saúl Caballero, que en paz descanse. Entonces ya ahí estuve en Radio Reloj, estuve como, caramba, duré como unos 6 meses más o menos. Y una tarde, yo hice un turno de 6 de la tarde, estaba reemplazando a Rafael Abuchar Curi. Rafa estaba haciendo un turno de 6 de la tarde a 12 de la noche, pero un día parece que no pudo ir. Entonces Víctor me pidió el favor, hombre, dame el favor, Padilla, vente para acá a las 6 para que cubra por Rafa, porque no, por la razón que él me explicó. Digo, ok, está bien, no te preocupes. Estando en ese turno de 6 a 12 de la noche, me llamó como a las 7 de la noche, me contactó Luis Alberto Payares Villa. El Pupi. El Pupi Payares Villa era el director de Radio Vigía de Todelar. Me dijo, óyeme, a mi papá le decían el Cabullo. Oye, Cabullito, aquí te habla Luis Alberto Payares Villa. Yo no lo conocía, no lo conocía de nombre. Necesito que me hagas un favor, no le vaya a decir a nadie, pero yo te necesito aquí mañana en el día para que te hables con Alfonso Raúl Monterrosa, que era el director de La Voz de las Antillas. Y yo le dije, Voz de las Antillas, claro, ahí sí me animé, enseguida se me quitó el miedo, porque La Voz de las Antillas, en esa época, te hablo del año 76 y 76 exactamente,
era la emisora número 1 que existía en Cartagena. La escuchaban por todas partes, oficinas, puestos de policía, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, sin dudarlo, primera vez en mi vida que yo no dudé en decir, sí, voy para allá, sin poner ningún tapujo, y me fui al día siguiente a La Voz de las Antillas a hablar con el señor Alfonso Raúl Monterrosa. Monterrosa me dijo, mira, Padilla, nosotros vamos a tener un locutor que se va, creo que era Luis Fernando Tobar Kirk, y La Voz de las Antillas cerraba a la 1 de la mañana, abría a las 6 de la mañana. Entonces tú vas a hacer 1 hora, de 12 de la noche a 1 de la mañana. Porque el estilo de La Voz de las Antillas es un estilo romántico, pausado, you know. Entonces tenía que aprender cómo dirigir la voz, en fin, cómo interpretar las frases que tenían ellos para llamar a audiencia. Ok, entonces yo le dije, claro que sí, claro que sí. Entonces ya dejé Radio Reloj por 1 hora que me daba Alfonso Raúl Monterrosa en La Voz de las Antillas. Lo hice, tuve esta suerte. Parece que cuando me dijeron Voz de las Antillas, yo superé todos mis temores. Y al poco tiempo de estar ahí en La Voz de las Antillas, en ese turnito de 12 de la noche a 1 de la mañana, el señor Luis Alberto Ortiz Martínez, que era gerente de Todelar en esa época, le dijo a Alfonso Raúl, le dijo, mira, ese muchacho lo oí anoche, me gusta su forma de hablar, cómo vocaliza, en fin, a ese muchacho le vamos a hacer una oferta de trabajo. O sea, no va a ser suplemento, va a ser un tipo de trabajo de horario fijo. Vamos a hacerle un contrato. Ahí comenzó entonces ya mi carrera, en donde realmente ya aprendí precisamente estaba en esa época Víctor Padilla Terán, había otro muchacho de Montería que se llama Marcos Pineda Berrocal, había una muchacha que tiene una voz magnífica, Ligia Margarita Puello Pimienta, y Eurípides Herrera García. Y en el poco tiempo de estar ahí en La Voz de las Antillas, yo fui una de las personas que subió peldaños, pero rapidito. Pero era la misma emoción de estar en la mejor emisora de Cartagena. ¿Qué siguió después de La Voz de las Antillas? Y bueno, ¿cómo era un día de trabajo en esa emisora que ha sido probablemente el mayor fenómeno radial de la historia de la radio en esta ciudad? Sí, se hacían 2 turnos al día, turnos de 3 horas cada uno. Por ejemplo, yo hacía un turno de 9 de la mañana a 12 del día y después volvía en la tarde a las 6, de 6 a 9 de la noche. Ahora, en esa época no habían días libres, se trabajaban los 7 días de la semana. El sueldo no era una gran cosa, pero el solo hecho de estar en esa emisora me daba o nos daba a los que hacíamos parte de ese team, la oportunidad de hacer dinero extra haciendo comerciales. El dinero nosotros lo hacíamos básicamente en comerciales. Tanto es así que hubo una época en que algunos, ¿cómo se dice? Algunos ejecutivos pedían exactamente las voces que querían de La Voz de las Antillas para que hicieran sus comerciales. Y ahí estuve yo en esa cochada, como decimos nosotros. Ya. Pero los turnos eran 2 turnos al día, se trabajaban los 7 días de la semana y nadie se quejaba de nada. Bueno, Carmelo, dentro de esa figuración como grabador de comerciales, de cuñas, le decíamos en ese entonces, usted tuvo la oportunidad de ser la voz oficial de uno de los almacenes más emblemáticos de la historia del comercio de la ciudad, realización turista, de ese gran empresario, de ese gran comerciante, de ese gran visionario del comercio en la ciudad de Cartagena, que fue don Pablo Driaza. ¿Cómo lo escoge él, que era muy meticuloso, muy minucioso para el manejo de su publicidad? ¿Y qué experiencias, qué recuerdos le dejó
el paso como voz oficial de la cuña de la realización turística? Hombre, sí, eso fue una experiencia maravillosa. Primero porque conocí un personaje muy inteligente, muy capaz, pero al mismo tiempo una persona con una visión para el negocio increíble. Y, y él me eligió a mí oficialmente para hacer su comercial, su voz comercial, desde el primer momento en que escuchó el primer comercial que yo hice. Y yo lo hice para la realización turista en esa época. El primer comercial lo hice por accidente, porque el locutor que estaba programado para hacer ese comercial era Víctor Padilla Terán. Pero Víctor Padilla parece que se tuvo un contratiempo familiar y no pudo cumplir con esa cita de grabación. Entonces me dijeron, Padilla, grábala tú a ver cómo lo haces. Y a partir de ahí, el señor Pablo Driaza me escogió. Era un personaje muy, ¿cómo se diría? Muy jocoso. Para todo tenía una solución. Inclusive él me decía a mí, una frase muy popular de él, me decía, mijo, si un problema tiene solución, no hay problema. Era una persona que siempre le daba estímulos a uno, inclusive a pesar de que él era el que producía sus propios comerciales, él era el productor que escribía y todo eso. A veces me preguntaba de vez en cuando, ¿usted qué cree que le podemos quitar o agregar? Le digo, don Pablo, exactamente como usted lo puso, así lo vamos a hacer. No le falta nada. Era una persona con una capacidad creativa increíble. Yeah. Bueno, la gente que trabaja en radio, en medios, siempre es perseguida por algo que se ha denominado el síndrome del reconocimiento. Empiezan a preguntarse, bueno, ¿cómo me escuchan? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me leen los que están fuera o sea, lo que es la audiencia? ¿Cómo empezó esa etapa de reconocimiento? ¿Cuándo empieza a ser reconocido? ¿Cómo siente usted que la ciudad empieza a reconocerlo? Bueno, yo creo que desde el principio, aunque yo lo dudaba, creo que desde el principio mucha gente me aceptó. Hablo de ejecutivos de la radio. Pero naturalmente yo creo, y te hablo honestamente, que cuando llegué a Todelar Voz de las Antillas, allí fue donde realmente hubo una explosión de aceptación del público y de personas de negocios hacia mi persona. Creo que fue mi paso por la Voz de las Antillas, porque el que estaba en la Voz de las Antillas estaba hecho, como decíamos nosotros. Había días en que había que hacer comerciales frecuentemente. Entonces un locutor de la Voz de las Antillas siempre tenía dinero efectivo en el bolsillo, porque el simple hecho de trabajar en esa emisora lo calificaban a uno enseguida como una superestrella. Eso es lo que yo pienso, que mi popularidad se dio más que todo estando ahí en Voz de las Antillas. Bueno, fueron también años de gloria esos comienzos de los años 70 del circuito Todelar y especialmente en Cartagena, los programas del radioteatro, voces y personajes de radio como un Pepe Molina, como un Miguel Polo, como tantas otras personas que pasaron por lo que quedaba del circuito radial ABC. ¿Cómo sintió, cómo vivió esa época de radioteatro? Bueno, cuando yo llegué a Todelar, estaba en la calle Sargento Mayor, el edificio Fuentes, el radioteatro ya no se utilizaba. Ya el radioteatro estaba condenado a vivir sus últimos años en el abandono dentro del edificio Fuentes. Pero sí escuché por parte de mi papá que era la atracción número 1 de Cartagena. Inclusive en ese radioteatro se hicieron programas con la Sonora Matancera, la orquesta A número 1, la orquesta del maestro Pianeta Pitalúa. Esas eran historias que mi papá me contaba. Yo no tuve la oportunidad, cuando llegué en el 76 a Todelar, de presenciar algo en el radioteatro. Pero sí tuve la fortuna de
codearme con gente de alta talla radial, como Miguel Polo Saravia, Alfonso Cabrera, el mismo Adelmo Jiménez, emisora Fuentes, estaba también este señor, el que usted me dijo, Pepe Molina, y periodistas inclusive. Creo que los mejores periodistas estuvieron en Todelar. Pinedo Brujés, este señor que fue narrador también, Teófilo de Ávila Camacho, era no solamente narrador, pero era un escritor de una sabiduría increíble. Roberto Gamboa Rentería, Manuel de Gamboa la Rosa Rentería, Vargas. estaba también este señor Libardo Muñoz, Quintana, Manuel Vargas, Manuel de la Rosa Vargas, gran amigo. Coneo. Coneo, el gordito Coneo. Sí. O sea, los que estábamos en esa época trabajando en radio solamente fuimos testigos de la grandeza en donde estábamos nosotros, de la grandeza radial en donde estábamos nosotros participando. Fue una gran época. Yo creo que cada día, acá en mi retiro, no hay una semana en donde no me acuerde de esos años hermosos que pasamos en Todelar, donde se aprendió, donde hubo una hermandad total entre una emisora y la otra, porque todas estaban en el mismo edificio. Fue una experiencia maravillosa. Bueno, hablemos un poco de su padre, otro de los históricos de la radio cartagenera de los 60 y los 70, el gran Alfonso Padilla Mata. ¿De dónde le sacaron el remoquete eso del Cabuya? ¿Por qué le decían el Cabuya? ¿Y qué nos cuenta de su vida, de lo que fue como hombre de radio? Bueno, mi papá, en paz descanse, el remoquete del Cabullo se lo dieron porque él era un señor alto, flaco, como una cabulla. Y entonces, pero él fue una persona mi papá fue una persona que hizo buena radio. Él, fue uno de los pioneros, inclusive en Cartagena. Pero mi papá básicamente se dedicó a radio de cabina, teniendo una voz portentosísima. No le gustaba hacer comerciales. Él era enemigo de hacer comerciales. Muy poquitos comerciales hizo. Él le gustaba nada más su cabina y cogerla suave, como decimos nosotros. Pero fue una persona honorable, de un gran conocimiento, una gran personalidad, muy tranquilo. Después vino, se unió a él mi tío, el hermano menor de él, Celedonio Padilla, en paz descanse también. Celedonio Padilla hizo su carrera en emisora Fuentes. Prácticamente toda su carrera la hizo en emisora Fuentes, al lado de Miguel Polo Saravia. Pero mi papá fue una persona como un ermitaño. Él estuvo en muchos lugares del país, trabajó en muchas radios del país, pero a pesar de tener una de las voces más lindas que yo he escuchado, más graves, él no se hizo famoso en hacer locución comercial. Lo de él era nada más, lo de él era pasivo, como decimos nosotros. Bueno, ¿qué vino después de La Voz de las Antillas, Carmelo? Bueno, después de La Voz de las Antillas, yo también hice un poco de paseo nacional. Yo, después de La Voz de las Antillas, me fui para la ciudad de Barranquilla. Allí estuve casi un año en la emisora de Dorian Fayad, emisora Radio Piloto. Ahí estuve con ellos unos 8 meses largos. Me volví de nuevo a Cartagena. Ya en esa época el director de Todelar era Otoniel Zabalza. Y lo llamé un día y le dije, Otto, me voy para Cartagena de nuevo. Me dice, oye, pero tú no te quedas quieto en ningún lugar. Me fui a Cartagena, me ingresé de nuevo a Todelar por otro año más. Después me fui hasta el 81, finales del 81, me fui para Radio Príncipe, que fue la competencia, fue la emisora que le quitó el primer lugar a La Voz de las Antillas
en Cartagena, Radio Príncipe de los Char. Ahí en Radio Príncipe estuve desde el 82 como hasta el 83, un año y pico. Volví de nuevo a Todelar hasta el 84, que fue cuando ya definitivamente dije, no trabajo más en radio en Colombia y me voy para los Estados Unidos. Bueno, Carmelo, otros recuerdos, anécdotas, remembranzas de nombres, de situaciones que se vivieron durante ese tiempo en la ciudad de Cartagena y en el país en general. Bueno, sí, hubo... Me acuerdo cuando yo decidí ya salir de Colombia, una de las razones por las cuales salí fue eso, la conmoción que había permanentemente en la parte social. No había seguridad, había mucho... El comercio había crecido porque había bastante capital, eso sí era cierto, pero había mucha inseguridad porque estaban grupos armados al mando de los enemigos del pueblo y precisamente una vez tuve una experiencia un poco desagradable cuando inauguraron el centro comercial Boca Grande. La emisora Todelar se pasó, la emisora Todelar la pasaron del centro a Boca Grande, ahí al lado del centro comercial Boca Grande. Una tarde yo me escapé de una explosión fuertísima que hubo en el centro comercial Boca Grande por la entrada principal, por la entrada de la avenida San Martín. Una explosión causada precisamente por la inseguridad que había en ese momento en el país, un carro bomba. Y me salvé porque llegué un poco tarde a una reunión que tenía que hacer yo en la emisora. No tenía que trabajar ese día, pero tenía una reunión, algo que ver con comerciales. Y a partir de ahí yo dije, caramba, esto se está poniendo muy difícil. Ya yo tenía mis dudas de seguir en Colombia y eso creo que fue lo que le puso, lo que definitivamente me dio por salir del país. Nostalgias, satisfacciones de ese tiempo en la radio cartagenera. Mucha nostalgia porque dejé a muchos amigos, prácticamente los dejé en el olvido. Tuve algunas, ¿cómo se diría? Aventuras del corazón, si se puede decir así. Algunas muy bonitas y otras no muy halagüeñas. Pero prácticamente tuve muy buenas experiencias en Cartagena. Una que otra desagradable, pero en términos generales yo tuve una etapa bastante, ¿cómo se dice?, productiva y al mismo tiempo, ¿cómo se dice? Una etapa de satisfacción. Bueno, la parte esa de la nostalgia, del desarraigo, cuando uno deja algo y la esperanza, la expectativa de lo que viene, ¿cómo se dio en usted cuando llega a Estados Unidos? Bueno, buena pregunta. Aquí en Estados Unidos al llegar es cuando realmente se sienta en uno la nostalgia por su país, por su tierra. Y los primeros 6 meses aquí en Estados Unidos no fueron fáciles. Pienso que como todo inmigrante, fueron momentos muy desagradables, primero por la falta de conocimiento del idioma, siempre pensando en mi terruño, en mi familia. Y un día, hablando con unos amigos en la esquina de la calle 141 en Broadway, donde yo vivía, hablé con unos amigos sobre la posibilidad de volverme a Colombia, a Cartagena. Y me dijeron, muchacho, eso es un error gravísimo que tú vas a hacer. ¿Qué le vas a explicar a la gente allá en Cartagena? Eso sería una gran vergüenza. Así era tal el momento tan difícil que estaba pasando acá en Estados Unidos. Pero bueno, como todo, uno se va adaptando. Y naturalmente me tomó tiempo, pero
aquí estoy, hace 36 años. ¿Ya? Todavía, cuando el sol sale aquí, ahora en primavera o en el verano, recuerdo esos hermosos días en donde yo me iba a Cartagena a las playas, a la boquilla, a comer pescado, a tomarme unos tragos con los amigos de la radio, en fin. Eso todavía está en mi memoria. Esos recuerdos no se borran. Bueno, algo que se nos haya quedado en el tintero, Carmelo, alguna recomendación que usted crea pueda darle a la gente que se inicia en este momento en la comunicación, en la radio, un mensaje pues a esa gente que lo escuchó, que lo siguió pues casi que masivamente en los tiempos en que se desempeñó como locutor en Cartagena. Sí, yo sobre todo a los jóvenes que están comenzando en los medios de comunicación, que la preparación es fundamental para el buen desempeño, sobre todo en esta época en donde hay más exigencia de parte del Ministerio de Comunicaciones. Hay que estar bien preparado. En la época de nosotros éramos casi todos empíricos. Sin embargo, seguíamos el patrón que establecía el Ministerio de Comunicaciones con relación a tener en cuenta el vocabulario que se iba a utilizar. Eso en cierta medida se ha perdido un poco, pero se puede corregir. Porque Colombia, muy a pesar de los problemas que tiene actualmente socialmente, es uno de los países en donde que se considera el país de habla hispana que maneja mejor el idioma en Sudamérica. Aquí yo he tenido la experiencia en Nueva York porque siempre me dicen de Colombia. Oh, perfecto, chévere, porque tienen un acento neutral. You know? Colombia es el país que mejor habla el español, según me dicen aquí muchas personas para los cuales yo trabajé haciendo comerciales. So, a estos jóvenes que se están preparando, que por favor mantengan esa línea, pero sobre todo tener, yo diría, guardar la distancia, no vulgarizarse, porque infortunadamente en algunos medios hoy día la vulgaridad es la que está vendiendo. Eso no creo que va a durar mucho tiempo y yo les pediría cordura a la nueva generación y sobre todo amor uno con el otro. Mucha bendición a todos. Bueno, gracias y pues gran placer este reencuentro, gran placer esta historia de otra de las voces, de otro de los personajes de la vieja radio cartagenera que le abrió las puertas a la comunicación que hoy tenemos oportunidad de disfrutar y bueno, seguir haciendo algunos y otros incorporándose a ella. Muchas gracias. Gracias, Luis, por tenerme en cuenta y nos seguimos comunicando pronto, ¿ok? Vale, adiós. Adiós.